misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Eres como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Hermanos, bienvenidos hoy a nuestro culto dominical de este domingo 14, ya de marzo. Se nos está yendo nuevamente esta tercera parte, este tercio del año. Estamos contentos de que estén ustedes hoy en esta mañana con nosotros, especialmente si tú eres alguien que ha sido invitado a este culto o que te han reenviado esta meditación. Nos da muchísimo gusto que estés. Asimismo, también a nuestro campus en Chimalhuacán, nuestro campus en Echegaray, a nuestra Iglesia Libre Asociada en Betzán y a las misiones que dependen de nosotros. Gracia y paz a vosotros. Hermanos, en esta mañana vamos a seguir meditando acerca de los milagros que hacía el Señor Jesús durante su ministerio, llegando ya a Semana Santa o la mal llamada Semana Santa y Domingo de Resurrección. Así es que quisiera invitarlos a inclinar vuestros rostros, a cerrar nuestros ojos y orar al Señor para que nos guíe a través de esta meditación. Padre, te alabamos, te bendecimos
y te pedimos que nos guíes en este maravilloso relato, este maravilloso pasaje acerca de cómo transformas la vida tú de aquellos que pueden recibirte en su corazón. Señor, te pedimos que nos guíes y que tu siervo solamente sea las cuerdas vocales para nuestros limitados sentidos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿quién no ha oído hablar acerca de este pasaje que se llama el endemoniado gadareno? Bueno, seguramente alguna vez te han dicho, pareces endemoniado, o tú alguna vez le has dicho a tu señora, estás como endemoniada, ¿verdad? Sin saber lo que corresponde o lo que significa esto, pero alguna vez te han llamado o has llamado a alguien endemoniado. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, aunque también lo puedes encontrar en Mateo, capítulo 8, y lo puedes encontrar también en Lucas, capítulo 8. Te invito a leer estos 20 versículos, que es una historia increíble si la podemos separar entre los actores, obviamente nuestro Señor Jesús, el centro de atención, el mal llamado endemoniado gadareno y todo lo que los otros 4 protagonistas. Pero vamos a verlo directamente del relato bíblico. Dice así, de la siguiente manera. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, o a la región de Gadar. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque muchos somos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba cómodo ahí seguramente. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron también y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y todos salieron a ver aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron mucho miedo, por supuesto, ¿quién no? Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido el que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, la historia ya la sabes, con mayor precisión la puedes ver en los demás evangelios. Se llama el endemoniado gadareno. Quisiera mostrar los 4 actores de este relato maravilloso. En primer lugar, tenemos siempre esa figura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al mal llamado endemoniado gadareno. Tenemos también a los demonios o al espíritu que vamos a ver ahorita. Tenemos también a los que apacentaban a los cerdos. Y tenemos en cuarto lugar a los que habitaban en la ciudad cercana al fenómeno o al suceso que vamos a relatar.
¿En qué se parece ese relato al día de hoy? Además de que alguna vez te hayan llamado endemoniado o tú hayas llamado endemoniado a alguien, hay bastante similitud en ese tiempo y lo que está sucediendo. Estamos viviendo hoy en tiempos donde lo más importante no es lo que sentimos, sino realmente cómo estamos. Estamos viviendo tiempos en que el tema financiero se sobrepasa o está por encima de nuestros valores espirituales. Sin embargo, esto no es nuevo, esto siempre ha sucedido. La humanidad siempre ha buscado, o el hombre siempre ha buscado su beneficio personal, siempre por encima del bien común. Y esto es algo que la Biblia distingue. En Mateo 22:39, el Señor Jesús nos reveló la importancia de velar, en primer lugar, por nuestra relación con Dios y después con nuestro prójimo. En ese gran mandamiento dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si en realidad pusiéramos en práctica este gran mandamiento del Señor de amarlo a Él sobre todas las cosas en primer lugar, nuestra relación con Él, amor, gozo y paz, estaría maravilloso. En segundo lugar, tendríamos amor, gozo y paz, paciencia, bondad y benignidad con nuestro prójimo. Si esto lo hiciéramos, habría una gran armonía en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en este mundo. Amar al prójimo o al próximo como a uno mismo traería beneficios mutuos. Y vaya, el Señor Jesús dijo en repetidas ocasiones, sabiendo que estábamos en este mundo, que no podíamos evitar la realidad de relacionarnos con el mundo. De hecho, Él quiere y nos hizo seres relacionables. Él dijo en su oración: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves del mundo. O sea, tenemos que relacionarnos con el mundo y fuimos puestos también con un propósito. No solamente nuestras vidas son impactadas por factores externos, algunos de ellos son buenos y muchos otros más son muy malos. No solamente como en este relato, impactos demoníacos que tienen que ver mucho con fenómenos espirituales, pero también con fenómenos sociales. Y la gente con la cual tenemos relación influye en nosotros. Como tú sabes, hay dichos comunes o dichos de generaciones que son ciertísimos. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. En otras palabras, al relacionarnos con el mundo, al relacionarnos con nuestro entorno, somos influenciados por ello. Y el tema no es si somos influenciados o no, sino cómo manejamos y cómo manejamos esta clara influencia que puede ser buena o mala. Estas relaciones, personas, entidades, pueden ser vistas como buenas o malas dependiendo de la perspectiva de cada quien. Y por supuesto nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva de la Biblia. Estas personas que sufren esa influencia y que no tienen una personalidad bien definida porque no tuvieron la figura paterna clara o la ausencia total, carecen de esa identidad propia, carecen de una autoestima firme y clara, o tienen unos valores definidos en situaciones no muy reales o como algunos llaman surrealistas, y entonces son arrastrados, sus ideas, sus puntos de vista y sus decisiones son arrastrados aún en contra de sus deseos. En Proverbios 3 dice que al contrario, cuando tú tienes una identidad en Cristo y que proviene de atar sus leyes a tu cuello y guardarlas en su corazón, te permite sí tener influencia con el mundo, sí correlacionarte con ellos, pero no perder la identidad que tenemos. En 2 de Corintios 2:16, la Escritura dice claramente que nosotros tenemos una nueva identidad. Cuando has tenido una relación personal con Cristo, tenemos una mente diferente. Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos abstraemos del mundo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y 2 de Corintios dice que tenemos una nueva mente. Este mundo, nuestro país, nuestra familia, necesita cambios, como en aquel tiempo. Y en el relato del endemoniado gadareno, como se conoce, encontramos el cambio que se necesita y que vamos a ver en esta mañana.
En primer lugar, veamos el personaje de el endemoniado, pero soy muy feo, o la persona que estaba poseída por un demonio. En la vida de este hombre siempre vemos, al igual que en los demás, un antes y un después, al igual que en la vida de los cristianos. Cuando hablas con un cristiano, una forma de saber si realmente es cristiano o no es que siempre te habla de un antes y un después. Podemos notar los cambios en esa persona, en su naturaleza interior y en su naturaleza exterior. En 1 Timoteo 4:12 dice la Escritura claramente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en vestir y en hablar. No solamente en el interior, sino también en el exterior. Es una evidencia de una nueva mente, es una evidencia de no dejarnos arrastrar por las influencias que nos rodean, sobre todo cuando son incorrectas. Esas características visibles, exteriores, son evidentes en la vida de este hombre que llamaremos el endemoniado gadareno para que lo puedas discernir con mayor facilidad. Dice la Escritura, regresando al capítulo que acabamos de leer en Marcos, capítulo 5, versículo 1, dice que cuando sale al encuentro del Señor Jesús no vestía ropa. Este hombre era una vergüenza para las personas que le rodeaban, y más en aquel tiempo donde la ropa representaba la dignidad de una persona. Hoy, bueno, ya sabes que todo el mundo anda medio vestido y con los jeans rotos, y mientras más rotos, mejores y más caros. Pero en aquel tiempo, no vestir ropa o tener vestidas rasgadas significaba vergüenza. Su manera de vestir dejaba poco a la imaginación. No vestía ropa, daba vergüenza y la gente huía por eso. Alguna vez estuve en San Francisco y entonces fui con mis hijas, y en ese parque que es muy famoso, que tiene todas las casitas iguales, yo me molesté mucho y las quise llevar a un lado porque había un hombre que se quitó toda la ropa, y entonces todos los turistas fotografiándolo y él estaba desnudo y toda la gente lo quería ver porque era parte del show, cuando en realidad era un hombre que estaba enfermo. Tal vez como no vestía ropa porque tal vez tenía el mismo padecimiento. Antes este hombre, como dice la Escritura, vivía en los sepulcros, como dice en el versículo 3, tenía su morada en los sepulcros porque se aislaba. Este hombre no podía valorar la importancia de convivir con una familia, vivía en los sepulcros, andaba en la soledad. El hecho de estar poseído por un demonio o una legión como estaba, le influía a apartarse de las personas que le amaban y a aquellos que deseaban correlacionarse y tener una relación sana, digna y funcional con él. Eso tal vez lo puedes ver no en un demoniado, pero sí lo puedes ver en alguien que conoces, donde es una persona que no sabe relacionarse, que se aísla, ensimismado, alguien que no disfruta de la vida en familia, alguien que es egoísta, que no trata con sus hijos, que no trata con su cónyuge, o alguien que aún en la iglesia es distante y no le gusta relacionarse con los hermanos, o en la sociedad es un ermitaño que por alguna razón rehúsa formar parte de este don que Dios nos dio, que se llama relacionarnos. Dice que andaba en la soledad, vivía en los sepulcros y estaba poseída por este demonio que le influenciaban a apartarse de los que le amaban. Creo que una de las características de un ser endemoniado es que se aparta de aquellos que le aman y se aparta de aquellos que desean tener una comunicación integral con él. Podríamos aplicar que si tú no tienes una comunicación integral con tu familia, si tú rehusas relacionarte con aquellos que te aman, que te buscan y te deseas, podrías tener algunas características de este hombre endemoniado. También dice aquí la Escritura que no se controlaba. Gritaba como loco, agitando las cadenas rotos y sus grilletes, y sus acciones eran potencialmente generadoras de peligros para otros. Imagínense andar gritando y con cadenas y con grilletes y vociferando y todo. Realmente no tenía control de sí mismo. Aún para él mismo no tenía control. Sabemos tú, como dice Gálatas, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, y uno más en el tercer grupo que se llama dominio propio. Él no tenía dominio propio porque estaba poseído por un demonio, a diferencia de tú y yo,
que tenemos a Cristo en nuestro corazón y es uno de los frutos evidentes de ser o de tener una nueva mente en Cristo que se llama dominio propio. Algunos hermanos no lo tienen o dicen ser hermanos o hay gente que no lo tienen, que no saben, que no tienen un freno a sus emociones. Les hacen algo y responden con violencia. Hay agresión, responden con agresión. Sus emociones no deben ser, o Dios no nos dio nuestras emociones para que las reprimiéramos. Nos dio la capacidad de poner freno a nuestras emociones, de conducirlas, de guiarlas para bienestar propio y de aquellos que amamos. Dios desea, hermanos, en este relato, que vivamos en este mundo con un estilo de vida digno de Él. Y como dice Tito en el capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Él no vivía lo que dice Tito capítulo 2, versículo 12. No vivía de manera sobria, justa y piadosa. Era un hombre endemoniado, desnudo, gritando, amenazando, asustando a la gente, rehuyendo relacionarse. Y el tema de la relacionalidad es algo importante que tal vez nunca has practicado. Pero cuando tú estás bien con Dios, quieres relacionarte con los demás. Cuando tú tienes una relación correcta con Dios, una relación personal, tienes una relación normal y de amor con los demás. Si tú no tienes una relación con Dios, no puedes relacionarte con los demás. Si estás en paz con Dios, estás en paz contigo mismo y estás en paz con los demás. Siempre es así, con Él, contigo mismo y con los demás. Así es que en el momento en que llega con el Señor Jesucristo, este hombre tuvo una relación con Él, tuvo un contacto con Él. Lo conoció frente a frente, al igual que todos los personajes que hemos visto en la Escritura. Hubo un cambio en Él. Ese cambio se dio por la influencia directa de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y esa es la consecuencia de cuando tú le recibes en tu corazón. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura y como dice la Escritura, tenemos una nueva mente en Cristo. Hubo un cambio absoluto en su vida, hubo un cambio en su mente, en su manera de actuar, en su manera de vestir, en su manera de hacer todas las cosas. Y ese cambio, como repito, se dio por relacionarse con Dios. La pregunta es si tú tienes una relación con Cristo o estás aislado, estás enemistado con su amor. Después de esa intervención, encontramos a este hombre, como dice desde el versículo, desde el 9, cuando dijo, ¿cómo te llamas? Empieza a ver esa relación. Dios conoce nuestro nombre y como dice el salmista, Él nos conoce desde que fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, desde que nos dio el soplo de vida. Él conoce nuestro nombre, pero le quiso preguntar, ¿cómo te llamas? Porque Dios nos llama por su nombre, nos llama por nuestro apellido, porque quiere tener una relación personal con Él. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Él le respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Déjame decirte esto. Antes de conocer a Cristo, Él estaba poseído. Él había dado su vida y el control de la misma a muchos otros, o al mismo Satanás, como la misma Biblia nos ejemplifica. Había dado el control de su vida a otros. Y eso pasa también muy común en la vida de nosotros. A veces, sin querer no nos vamos dando cuenta, nuestra vida empieza a ser controlada por otros, por un sistema, por una manera de pensar, por una manera de actuar, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, o ante el ver incluso la injusticia, la corrupción o algo, tomamos medidas absurdas sin pensar con el estómago y no siendo gobernados por el Espíritu. Un cristiano puede ver la injusticia, la corrupción, la pobreza y todo lo demás, y en lugar de tomar decisiones absurdas, con el estómago tomamos decisiones con una nueva mente, que es la mente de Cristo. Antes estaba poseído, antes otros controlaban su vida, no tenía voluntad propia, no tenía metas propias. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos acerca de metas coherentes, de metas lógicas que nos permiten avanzar. Él no tenía metas. Una de las características de tener la mente de Cristo es tener metas. Además, Él se hacía daño. Es algo increíble que el ser humano atente contra su propio cuerpo.
Pero no debemos espantarnos. Él atentaba contra su cuerpo, pero hay muchos que atentan contra su cuerpo fumando. Contra el cigarro no tengo otra cosa más que hace daño, y creo que es una de las pocas cosas comprobadas que produce cáncer. A veces te espantas del endemoniado gadareno, pero no te espantas si tomas un cigarro y estás atentando contra tu cuerpo. Nos asustamos del endemoniado gadareno, pero tú no te espantas de estar excedido de peso. Nos espantamos del endemoniado gadareno y de los gritos que profería, pero no te da miedo cómo comes y cómo vives. La semana pasada no tienes cuidado de tu cuerpo, no tiene metas propias, se hacía daño y su vida no tenía sentido, vagaba, asustaba, hacía daño si no se relacionaba. Tal vez estoy hablando de ti o alguien que tú conoces, alguien que tenga todas estas características. O pregunto, ¿tu vida tiene sentido? ¿Hay un propósito? Por esto es que muchas personas son atormentadas por el maligno y terminan lastimándose a sí mismos. No solamente lastiman a otros, sino se lastiman a mí mismo. Y hacen algo terrible. Pierden lo más valioso humanamente hablando. Pierden su relación con los demás, pierden la salud de su cuerpo. Este hombre tenía además un vocabulario religioso. Sabía quién es, porque cuando se acerca el Señor Jesús le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, no podemos decir que él no conocía a Jesús. Desde que lo vio, le llamó por su nombre. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, nos preguntas, ¿por qué es que lo conocía si nunca lo había visto? Bueno, vamos a verlo en este punto. Y esto era por la influencia del mal, no por su conocimiento personal de Cristo, sino por la influencia que tenían y por las personas que tenían y controlaban su vida. Su primer acercamiento con Jesús, repito, demuestra que él le conocía, o al menos la voz, la cara, el cuerpo que decía, le conocía. Pero déjame decirte algo, tenía conocimiento de su persona, pero no lo había hecho suya la mente de Cristo. Esto se denota claramente porque el demonio tiene el control de él. Después de que conoce a Jesús, después de que el Señor le libera, lo vemos a él hablando con una cabalidad tremenda. Si te das cuenta, en el versículo 18, él le dice: te ruego que me dejes ir contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos. Y dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, antes no tenía control de su vida. Antes asustaba a los demás, antes lastimaba a los demás, antes rehuía relacionarse con los demás. Después de conocer a Cristo, quería relacionarse con los demás. Después de conocer a Cristo, tenía control de su vida. Después de conocer a Cristo, quería y tenía una nueva mente. Antes era feroz, ahora era feliz. Había dejado que Cristo dirigiera su vida. Y ahora intentaba tratarlo de imitar. El que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las viejas cosas han pasado, todas son hechas nuevas. Si lees la historia de este hombre, podrás entender perfectamente este versículo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, cuando tú dices el que está en Cristo, nueva criatura es, no significa que el momento especial en algún culto, en alguna predicación y cuando oíste el mensaje de salvación, que Jesús te ama, que Él puede perdonar tus pecados y le invitas a tu corazón y le recibes como Señor y Salvador y en ese momento levantas tu mano, como a veces hacemos en algún culto especial, no quiere decir que en ese momento tus bolsillos se llenan de dinero. Tampoco quiere decir que en ese momento tus ropas son hechas nuevas, o que recibes 50 kilos de paz, o que sales y tu esposa ha cambiado de carácter y que llegas a tu casa y ahora es una mansión de 4 pisos y tus hijos son un ejemplo. No, lo que recibes es una nueva mente, lo que recibes es gozo y paz y se llama regeneración. Enseguida empieza un proceso que se llama santificación hasta llegar al punto de glorificación cuando llegamos a la presencia del Señor. El segundo personaje que quiero tomar en esta mañana son los demonios. Dice la Escritura claramente que
este hombre estaba endemoniado. No me quiero meter aquí en un tema que puedes encontrar en cualquier teología sistemática decente y coherente, pero puedes buscar un capítulo que se llama Demoniología, que habla acerca de los demonios, y encuentras un tratado enorme acerca de eso. Ni soy experto en eso, ni es la intención de este sermón, pero dice la Biblia que este hombre estaba endemoniado. Un segundo grupo de personas que encontramos en este lugar son los demonios, aunque tú dices, bueno, solamente era uno, se llama legión. Sí, se llama legión, pero tú sabes que una legión estaba conformada por muchas personas. Sabemos que según, y que nos los puede encontrar la carta que escribe Judas casi al final de tu Biblia, porque está interesante si lo quieres buscar y revisar con mayor cuidado, porque lamentablemente, hermanos, muchos cristianos les encanta este relato por el tema morboso del endemoniado, en vez de ver cuál es realmente el mensaje que tenemos. Pero también está interesante ver esto, porque Judas lo aborda de manera magistral en el versículo 6 del capítulo 1, cuando nos explica qué era lo que tenía este endemoniado de acuerdo a mi exégesis. Aunque otros tienen otra información, eso no importa. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Creo firmemente que este hombre estaba poseído por este tipo de demonios que son ángeles caídos y que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que además viven ahora bajo la oscuridad, atormentando a otras personas, esperando el gran juicio del gran día. Puedes meterte a buscar y esto estudiarlo. Pero también encontramos que estos demonios, ante la presencia del Señor Jesús, causaron algo maravilloso. Tenían miedo, se apanicaron. Ellos sabían que estaban frente al que podía enviarlos al lugar de tormentos eterno. Y ellos querían seguir disfrutando de hacer maldad en este mundo, atormentando a muchas personas. Su nombre era Legión, porque eran muchos. Tenemos y teníamos, antes y después de Cristo, una lucha diaria, una batalla que tenemos que disfrutar. La vida en Cristo no es una vida libre de problemas, de necesidades, una vida de enfermedades, de muchas situaciones como la que muchos están o estamos padeciendo en este momento. Y nuestra lucha no es contra un puñito de demonios o contra un demonio, es con una legión entera. Si tú haces una lista de los problemas que azotan hoy al mundo, a la nación y a tu vida, no es uno, es una legión de problemas. Así es que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra una legión de problemas. Necesitamos la presencia real de Dios en nuestras vidas. Entonces estos cuates, los demonios, tenían miedo. Tenían un nombre que era Legión y además eran nocivos, eran dañinos. Déjame decirte algo, Satanás jamás trata bien al hombre. Dios lo ama, te levanta, te restaura, te da una nueva mente, te da una nueva vida, te da gozo y paz. Pero Satanás jamás tiene ese efecto en la vida del hombre, es dañino. Dice la Escritura que la labor de los ángeles caídos, de estos demonios, es igual que la de su líder, matar, hurtar y destruir, como dice la Escritura. Y nunca pensemos que tendremos un buen pago de buscar juguetear con Satanás. ¿Cuándo has encontrado que de un adulterio surgen cosas buenas? ¿Cuándo has encontrado que de matar a alguien surgen cosas buenas? ¿Cuándo has encontrado que de hablar mal de alguien, de humillarlo, se derivan cosas maravillosas? Jamás. Siempre, cuando tratas con Satanás, siempre surgen cosas que lastiman, matan y destruyen. Ahora, esos no solamente tenían miedo, tenían un nombre, eran dañinos, o sea, hacían daño a este hombre y a los demás, sino que sabían también el entorno que los rodeaba. Sabían cuál era su futuro interno. Y en ellos también hubo un cambio ante la presencia del Señor. Dice la Escritura que también los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Pero al revés, que en lugar que como en el endemoniado gadareno hubo un cambio positivo, hubo un cambio hermoso, para ellos hubo un cambio malo. Su cambio de género generó desgracias para otros. Encontramos también a otras personas que estaban ahí.
los que apacentaban el hato de cerdos. Ese es el tercer personaje o grupo de personas en esta historia. Ellos estaban trabajando, haciendo su vida diaria, cuidaban cerdos. Y los cambios en otros afectaron su vida. Esto me lleva a pensar que a veces cambios de situaciones y otras cosas que pueden suceder tienen efectos en tu vida. Y tú puedes decir, ¿qué tengo yo que ver con eso? Pero estamos en un mundo donde no podemos abstraernos y algunas situaciones que suceden nos afectan, nos perjudican y nos lastiman, aunque no tengamos que ver una relación directa, pero estamos en este mundo. Algunos le llaman, o la Biblia le llama el pecado del mundo, y son situaciones, guerras, pandemias. Bueno, este COVID que estamos viviendo, sin entrar al tema si fue creado o no fue creado o algo, nos está afectando, nos lastima, nos daña y nos causa dolor. Estos demonios, estas personas también afectaron la vida de los que cuidaban al hato de cerdos y causaron en ellos temor. Cayeron presa del terror. Pero lo triste de ello es que en lugar de reconocer la presencia del Señor, en lugar de reconocer su nombre, su poder y el cambio que había hecho en el Gadareno, ellos huyeron del lugar aterrorizados y le echaron la culpa a Jesús de lo que había sucedido. Hoy en día, ¿cuántas veces tú puedes abrir la puerta y dejar ir un problema para que se vaya y no lo haces, sino que tienes que jalar el botoncito que está en esa rendija hacia abajo y jalarlo, pero si está por dentro de tu vida no va a abrir, tienes que hacerlo por fuera, y eso significa dejar que Dios sea el que hable a ti, haga las cosas. Déjame algo increíblemente curioso en este ejemplo. Ellos acusaron a Jesús de la situación. Hoy en día el mundo vive culpando a los demás de los problemas. No se atreven a responsabilizarse de sus propias situaciones. Los políticos y todo lo demás culpan siempre al pasado sin reconocer su fracaso. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros también, en lugar de introspectar, reconocer nuestros problemas, culpamos a los demás? Ellos no se fijaron en la bendición que había tenido el hombre, sino culparon a Jesús. La Escritura nos invita a que nos debemos cuidar en medio de la pandemia, en medio del dolor de nuestras batallas, y no volvernos y acusar a Dios de nuestras desgracias. Reconozcamos nuestra responsabilidad en vez de culpar a Dios, a la iglesia, al hermano, al gobierno y a todo lo que sucede. Y por último tenemos el grupo de los que estaban en la ciudad. Es patético lo que pasó. Si estuvo mal con los que cuidaban al hato de cerdos, con lo que le sucede a los de la ciudad es patético y triste. Un cuarto grupo son los ciudadanos de aquel lugar. Ellos hacían una chambita pues por ahí tratando de no ayudar al endemoniado, sino buscar que no les causaran problema. Dice que ataban al endemoniado con cadenas y grilletes porque querían resolver el problema. Pero en realidad muchas veces el hombre trata de resolver los problemas de muchas formas. Yo siempre he dicho que regalar dinero no es una forma de resolver los problemas. El tema es ayudarles a las personas a ganar el dinero. El premio de economía de hace 2 periodos, muy interesante, rompió algo que había sido un paradigma. Primero decía, al pobre enséñale a pescar y no le regales un pescado. Después se rompió este paradigma y dijo, al pobre primero regálale un pescado para que una vez que lo pruebe y lo disfrute y diga qué rico, le puedas decir, ahora sí, ya que te gustó, te voy a enseñar un pescado. Entonces, dice la Escritura que estos en realidad querían solucionar el problema poniéndole grilletes y cadenas, pero no porque lo amaran, sino porque querían que no los atacaran. No fueron a la raíz del problema, tenían miedo. Bueno, y era lógico, y más en aquel tiempo, pues había y se conocía a personas que eran poseídas por demonios. Bueno, yo creo que también hoy tienes miedo de alguien que está poseído por un demonio, pero yo creo que te da más miedo ver a tu mujer engorilada y que te responda en una noche que llegues a tu casa y llegues tarde o que no avisaste o algo y que zómbales te llegue y vas a ver si no tienes peor temor.
lo peor de este grupo es que rechazaron al Señor. Después de ver y escuchar todo lo que había, valoraron más la pérdida de los cerdos que lo que el mismo Señor Jesucristo había hecho por el hombre y podía hacer por ellos. Se maravillaron del testimonio del ex endemoniado, pero rechazaron tener la misma mente, rechazaron el mismo cambio. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres dispuestos a explicar, dispuestos a impactar la vida de otras personas cuando han experimentado un cambio de mente como este hombre. Este hombre lo que dijo es, déjame seguirte, y el Señor Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntales todas las cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En esta mañana quiero concluir de la siguiente manera. Es muy sencillo. Si eres cristiano, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:16, debes vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y si no eres cristiano, te quiero relatar o leer un maravilloso versículo que puede cambiar tu vida. Dice Juan 1:12, si Cristo no vive en ti, puedes recibirle en tu corazón como Señor y Salvador, y lo voy a leer para que puedas llevarte algo verdaderamente valioso en esta mañana. Juan 1:12 dice de la siguiente manera. Es mi perro que está ladrando, no lo puedo callar, así como tampoco puedo callar cuánto Dios nos ama. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Te invito en esta mañana a que si tú quieres tener un encuentro personal con Cristo, recibirle en tu corazón, haz tuyo este versículo de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como el endemoniado gadareno, les dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Quisieras recibir a Jesús en tu corazón, hazlo ahí. Reconoce que eres pecador, cree que Él te ama, que murió por ti en la cruz y recíbele en tu corazón. Padre, te alabamos en esta mañana y te pedimos, Señor, que puedas permitir que los que somos creyentes vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y que tengamos esta experiencia maravillosa del endemoniado gadareno, de poder tener esa nueva mente y poder relacionarnos con el mundo sin ser invasivos de parte del mundo y perder nuestra identidad, sino que impactemos el mundo y no que el mundo nos impacte. Y te pedimos de manera especial por aquellos que han escuchado este mensaje y que pueden realmente hacer suyo lo que dice Juan 1:12, que a todos los que creen en Él y le llaman por su nombre, pueden ser llamados hijos de Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, rogándote por nuestro país, por el mundo y por aquellos que sufren y padecen por este fenómeno económico y de salud, político y de corrupción y violencia. Que seas y tengas misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde, solamente en esta mañana, bueno, ya mañana tarde, queremos despedirnos, queremos pedirte que no dejes de subir a nuestras redes, que no dejes de ver todo el material bueno que buscamos hacer para ti y para todos aquellos que puedes reenviar este mensaje. También que puedas entrar y reenviarlo a todas aquellas personas que conocen, porque así como el endemoniado de Gadareno, hay mucha gente que necesita, si quiere y puede relacionarse con Dios. Los invito a no dejar de asistir a las clases, a los Zooms y a los grupos de empatía. Que Dios les bendiga y estamos el próximo domingo en nuestro mensaje dominical. Bendiciones a todos ustedes.